Pues hemos llegado ya a las puertas del área de Wernicke. Cosas muy importantes. Yo no me voy a parar apenas nada en esta, solamente las voy a describir y les recuerdo que de todo hay detalles y mucho más ampliados en el canal, en esa sesión que les he indicado. Es decir, el oído absoluto, ¿por qué está aquí? El oído absoluto está aquí porque, además de ser crítica para comprender el lenguaje en cualquiera de sus formas, Braille, habla, escritura o en 6.000 idiomas si quiero, con caracteres diferentes, el área de Wernicke está relacionada muy directamente con lo que llamamos oído absoluto, que aquí todos los presentes saben lo que es. Empezaremos por el principio. Es decir, en el 8º mes de gestación, en todas las estructuras corticales importantes están ya en su sitio y están formadas. Esto es un feto humano, aquí sí que es el 5º mes, no, este es real, los demás ya son muy chiquitillos, la proporción quiero decir. Es decir, concretamente el sistema auditivo en el 7º mes ya funciona. Es funcional, está funcionando. Y el feto oye pues latidos, todo tipo de ruidos intestinales, pasos, tacones, incluso una semana antes de nacer, esto es un diagnóstico. El médico da una palmada y si no se observa movimiento, hay sospechas de que puede haber, pues se estudia un poco mejor el caso. Es decir, el oído humano está funcionando in utero, funcionando ya acabado, al menos 2 meses, si no 3. Esto quizá explique algunas de las cosas que les voy a decir. Este dibujo es de Leonardo, es decir, que durante su vida intrauterina, la cóclea humana, del bebé en este caso, se haya habituado a percibir las vocales de la madre. Porque de algún modo hay que explicarlo. Es decir, cuando nacemos ya somos sensibles a octavas, quintas y cuartas. Eso que les he machacado en estética a los que estuvieron y que seguiré machacando. ¿Y eso cómo se explica? Claro, porque no ha habido apenas, no hay tiempo, con un mes de vida, en algunos casos sí, algunos nos habrán machacado con la radio y a otros con otra cosa, pero estadísticamente hablando no hay tiempo a que el oído se acostumbre a esas cosas. ¿Por qué oímos lo que les voy a mostrar? Este es un intento de explicación, es decir, que en los 3 últimos meses de vida intrauterina, la cóclea humana, aunque está sumergida ahí en el líquido ese, sí que percibe los armónicos de las vocales de la madre. Os pondré un ejemplo rápido. Debajo del agua, si se habla debajo del agua, todas las consonantes se pierden, porque son deformaciones muy rápidas. Tú oyes al tío que habla blu, 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 blu. Bueno, de niños lo habrán hecho alguna vez. Blu, 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 blu. Oyes el acento, la entonación sí, la línea que une las vocales, la consonante, eso sí, se mantiene, entonces blu, 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 pero las consonantes se pierden. Y aquí ocurre igual, aquí más, porque in utero no hay agua, hay un líquido mucho más denso, mucho más complejo, más, pero las vocales es más que probable que el feto las perciba, y las vocales son series armónicas y contienen estos intervalos. Les contaré lo que pasa. Bueno, este es el 8º mes, para lo que ya les he dicho. La mayoría de estructuras corticales están en su sitio, todas no son funcionales, el oído sí. Esta es un poco de historia personal, porque estamos entrando en esa cuestión. ¿Cuánto de lo que los bebés hacen, lo que les voy a mostrar ahora, es aprendido, es consecuencia de la cultura, de lo que viene a su alrededor, y cuánto es innato? Es el famoso debate del cual llevan muchos psicólogos, no voy a decir todos, pues viviendo y no sabemos hasta cuándo. Bueno, hay las dos cosas. Estas son las 2 bandas de mi pueblo. Quiero decir, me pongo yo aquí de ejemplo porque esto no se puede saber. Si yo estoy así o no, porque me hayan enseñado, quiero decir, así de, como dicen algunos, rayado, como dicen otros, bueno, se oye de todo por ahí. Es decir, si sé lo que sé o soy como soy, porque me enseñaron solfeo a los 4 años, o no, o a leer a los 3, que es lo que ocurrió. Me enseñaron a leer a los 3, un poco antes, letras y patito, la casita, que Dios me defendía. Y a los 4 ya sabía leer música. Es decir, si esto realmente fue determinante en cómo sea yo, para unos de una manera, para otros de otra, pues esto no se sabe ni se va a saber jamás. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Es decir, unos dicen que es bueno enseñar cuanto antes música y que esto dispara mucho el cerebro. Yo en esa clase que les he señalado ya hablé 2 horas en Alicante y ahí he dicho lo que tenía que decir. Aquí solamente les consignaré lo que pasa. Aquí está mi padre, aunque no se ve muy bien. Aquí está mi abuelo y aquí está mi tío, que los 3 eran músicos, mi padre un gran músico, 3 instrumentos aprendió. Y en su caso sí, en el caso de mi padre, pues mi hermana es una gran músico que toca en la ópera, hace años ya en Madrid,
Y yo pues aquí estoy hablando y ganándome la vida. Pero los hijos de mi tío, ninguno de los dos. Uno es un gran artista fallero, José La Farga, que han dado premios y todo. O sea, sí que se ha dedicado a hablar, pero música hace. Y esto es lo que pasa, que muchos músicos famosos de gran nombre han tenido hijos que no han estudiado música. Y viceversa, muchos compositores y muy buenos músicos famosos, ya desde los tiempos de Ilustración y antes, no son a su vez hijos de músicos famosos. Este es el famoso debate eterno entre ambiente y genética. La banda de abajo es el Ateneo, y aquí está Rafael Talens, que fue un compañero de esta casa que falleció hace poco, hace un par de años, era paisano mío también, vivía muy cerca de mi casa, que es él. Y aquí están también él y su padre, estaban en la otra banda, y este es Eduardo Cifre, que es mi padrino, ya no tengo padre, ahora él es mi padre, el padrino, claro. Y está solamente para enfocar el debate, de yo aquí no voy a entrar más. Les voy a contar muy rápidamente qué hacemos de bebés con muy pocos meses de vida en relación con el oído absoluto o con la habilidad musical. Si nacemos ya con esta habilidad o no, pues esto es decir, si llevamos la música en el programa genético los humanos, o la tenemos que aprender de nuestros mayores, pues ya se verá, pero es evidente el estado de felicidad en el que está esta personita, un pequeño loco bajito, como decían antes, que no percutirá a tiempo, porque todavía no tiene el control necesario, pero está disfrutando como un enano, nunca mejor dicho. Con pocos meses de vida, ya a los 2 meses de vida, estos experimentos se hacen en las maternidades, con permiso también, todos se hacen así. Se expone en la maternidad, quiero decir, donde hay 30 o 40 o 100 bebés, los primeros días recién, ahí se hacen con semanas de vida, días, algunos con meses. Con un mes de vida hacemos un montón de distinciones, en lenguaje y en música también. Este es un experimento típico. Yo hago escuchar, porque los bebés están ahí a la suya, chupando el biberón y están ahí. Pero claro, lo filmo y grabo todo lo que ocurre ahí. Les hago escuchar un estímulo musical, do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi, re, do, de abajo, do, si, la, mi, re, do, hasta que en un determinado momento lo cambio. Esto afecta a todo bicho viviente en este planeta, a las arañitas, a los monos. Es decir, lo que ocurre una y otra vez, pues ya lo sabes, te habitúas, ya no le prestas atención. Todos los días cae un chuzo de punta, vamos a suponer, a 1 metro de mí, pero no me mata ni nada. Y al día siguiente otro, y otro, bueno, ya está, y yo dejo de prestarle atención. Si de repente cayese delante, claro, le presto atención. Esto afecta a todo el mundo, a todas las criaturas, quiero decir. Es decir, los bebés escuchan do, si, la, una musiquita, do, si, la, y prestan atención, es decir, se mueven. Todos prestan atención, giran un lado u otro, y tú eso que estás grabando, do, si, la, mi, y tú estás, do, si, la, mi, hasta que se habitúa. Al cabo de unos segundos ya ves que ya no prestan atención. Pero tú de repente introduces un cambio. Do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, la, sol, fa, mi, do. Pequeño cambio, ha subido un grado en un grupito y automáticamente todos, prácticamente todos, ves que vuelven a ver. Es decir, no se dice que lo han entendido, sino que lo han detectado. Luego, con meses de vida, ya guardamos en memoria configuración. Da igual esta que otra, y puedo repetir el experimento cuantas veces quiera. También se hace con consonantes. Les hago oír ba, pa, hasta que y después les hago oír pa, al revés, y lo detecta. Esto ocurre una semana antes de nacer. O sea, in utero esto ya ocurre. No me voy a entretener en el lenguaje, ustedes si quieren se meten en el canal. Esto respecto a la percepción melódica, respecto a la percepción de los primeros armónicos que ya hemos visto durante el curso, los que han tenido ocasión, y si no el año que viene segundo también, que es la base de la tonalidad occidental. La serie armónica pasa lo mismo. Yo presento con pocos meses de vida, 2, 3 meses, incluso antes. Presento diseños de este tipo, en re, mi, fa, por ejemplo, con octavas, también con quintas o con su complementario, que es la cuarta, y hago el mismo procedimiento. Los habitúo, pero después invierto, o sea, introduzco una modificación. En vez de ser una octava, meto una séptima, aunque sea 1 o 2 notas, y lo mismo. Compruebo que los bebés humanos, con pocas semanas de vida, detectan inmediatamente estas cosas. Antes, si ocurren con octavas, quintas y cuartas, que si ocurren con cualquier otro intervalo. Si esto dependiera del ambiente, o fuera aleatorio, al azar, pues ocurriría ahora con la octava, luego con la segunda, luego con la tercera, depende. Pero no, ocurre siempre invariablemente así, por ese orden, con las octavas, con las quintas y con las cuartas. Es decir,
nacemos ya con un registro en córtex de lo que es la serie armónica, sea de los vocales de la madre o sea de lo que fue. Los investigadores ya los consignaré, además ya hay otras clases sobre estos temas y no hace falta que yo insista. Hay otra cosa que se llama balbuceo musical, que es una especie de paralelo correspondiente al balbuceo lingüístico. Entre los meses 6 y 10 de vida, todos los humanos, da igual ahora chinos que senegaleses, que bantús, que eso no quita nada, entre el mes 6 y 10 de vida, decía, los humanos nos pasamos medio año produciendo todo tipo de consonantes, en realidad todo tipo de contrastes. Miren a sus primos o a cualquier bebé que tengan cerca y comprueben si lo que estoy diciendo es verdad. Nos pasamos 6 meses haciendo toda clase de experimentos consonánticos, no estamos diciendo nada, simplemente incluso sonidos que no están en castellano, y así con todos los idiomas del mundo. Estamos 6 meses produciendo todo tipo de contrastes consonánticos hasta que a partir del año y pico, en función de lo que vimos alrededor, si solo oímos castellano e inglés, pues esos fonemas los conservamos. Por ejemplo, los adultos chinos no es que no sepan pronunciar la R, sino que no la oyen. Como en sus idiomas ese fonema no existe, de pequeños cuando se produce la poda neuronal, es decir, tú dices R y él está oyendo L, y no lo puedes sacar de ahí porque él realmente oye una L, y eso es lo que ocurre. No es que no sepan, sino que han dejado de oírla. Bueno, hay un balbuceo lingüístico muy fuerte, esto se sabe ya casi 70 años, que consiste en eso. Estamos medio año produciendo todo tipo de contrastes para la grabación. Ahí está el crío o la cría haciendo el mono, dicen algunos, pero se ha propuesto que hay otro tipo de balbuceo que no es consonántico, sino específicamente musical. También hay vocalizaciones en los bebés, ratos en los que no están haciendo diferenciaciones consonánticas, sino que precisamente hacen formulaciones melódicas. Pues aquí no sé lo que dice, pero dice algo así como bueno, si quiere probar alguno, yo estoy intentando ajustarlo para que no sean notas exactas. En este caso parece que ha coincidido, que corresponde a notas concretas. Esto fue un proyecto que se llama Harvard Project Zero, duró más de 25 años, de la Universidad de Harvard en Boston, y observaron a miles de niños. Hubo de todo, es el estudio más completo que hay. Es decir, también parece que durante el primer año de vida hay una especie de balbuceo experimental o algo así, no con consonantes que también, sino específicamente con tonos. Ya consignaré el autor, no tiene más que teclear balbuceo musical. En 3 minutos me aguantan en YouTube otro rato, que pido unas cosas que no veo. Los primeros intervalos no los voy a consignar aquí, pero también hay un orden, es decir, las segundas mayores y las terceras menores aparecen estadísticamente hablando siempre en torno al año de vida, mientras que las terceras mayores y las segundas menores aparecen en torno al mes 30. Estoy hablando estadísticamente. Es decir, sí, puede que haya un humano que las invierta o que las haga de otra manera, pero cuantos más humanos consideramos 1000, la tendencia va ahí. Es decir, también hay una especie de orden de aparición. Estoy hablando ahora de producción vocal, no de lo que detectan, sino de lo que los bebés hacen. Está detallado en ese vídeo que les digo, lo pueden consultar. Y por último, la famosa canción universal, que además ha sido tema de examen, creo que no, desde primero no, el canto universal de Bernstein, esa secuencia melódica común a todo pueblo, raza y lugar y tiempo, hay que entender. Si todos ustedes han utilizado esto para jugar, porque es una especie de bocadillo que tú le metes dentro de lo que quieres. Ese es el canto universal. Bernstein se fijó, observó que los niños lo utilizaban al jugar, y esta fue su tesis doctoral, que en el examen venía con las dos opciones, dos eran ciertas, una tercera y una cuarta ascendente, una tercera ascendente y una cuarta ascendente, y también su tesis. Intentaron comprobar si eso era consecuencia de que en Occidente usamos música tonal. Entonces, estoy hablando ahora de niños de 3 años. Oye, ocurre todos los días, nadie se ha escapado de esto. Yo ya no te adjunto, ya me lo he comido, qué sé yo, todo lo que te ocurra, como si se te ocurra no decir nada. ¿Y por qué? Y intentaron comprobar si esto ocurría solo en Occidente y en otras partes no, ergo hubiese sido consecuencia de la cultura, o si ocurría en todas partes. Y en efecto, una vez más, volvió a tocar la tómbola. Ocurre en todas partes.
en culturas como la hindú, que usa fracciones de tono y de semitono, da igual el sistema tonal o la cultura en la que vivan, los niños a esa edad, en torno a los 3 años, siempre utilizan esta estructura, y hasta las masas que se oyen en los estadios, que se oye a veces en los estadios, no sé eso, sol, mi, la, sol, eso es lo que canta la masa. Es una especie de patrón melódico, como dijo Taruskin y otros. No se dice que nazcamos con esas notas en la cabeza, sino que hay cosas ahí dentro que se ajustan a proporción, sea la de la serie armónica, sea la del canto universal o cualquiera de las que he citado aquí. Esta es una tabla que se pueden descargar de la página web donde se comparan ambas cosas por el oído absoluto, porque ya hemos llegado ahí. Lo digo porque hay un límite, aquí lo ven, límite inferior y límite superior para el área de Wernicke, que es la que nos ocupa aquí. Es decir, el oído absoluto no es necesario para ser un buen músico. Esto, pues digo para que hoy por ahí se oyen muchas tonterías, unos que no sirve para nada, que todo tiene que ser do móvil, que da igual, ya sabemos que lo mismo es tocar una tonalidad que en otra. Es decir, el oído absoluto todos los músicos no lo poseen y no es una condición indispensable para ser un buen músico, ni muchísimo menos. La mayoría de pianistas, organistas, violinistas, flautistas, gente que tocamos en do, pues sí. ¿Pero por qué? Porque habitualmente se dice que se adquiere o se aprende, pero es justamente al revés. En realidad, nacemos con oído absoluto y si antes de una cierta edad nos educan musicalmente, lo conservamos. Y más allá de una cierta edad, si empezamos más tarde, pues pasa lo mismo. Es decir, las personas que poseemos oído absoluto estamos siempre entre este límite, los 4 años aproximadamente, y los 14, 15, que es cuando el área de Wernicke, ahora se lo mostraré mejor, se cierra, y más allá, si tú no has aprendido a hablar, ya no lo aprenderás. El caso famoso de Guény, con los niños salvajes, es decir, este área que estamos tratando hoy tiene una especie de límite, al menos para cerrarse, más allá del cual, si tú no has aprendido un idioma, da igual, o sea, ya te lo pueden meter con ingeniería, bueno, con ingeniería genética algún día no lo sé, pero que es imposible. Ese periodo ha pasado y precisamente es coincidente con el del oído absoluto, lo diré correctamente. Si alguien es educado musicalmente entre los 4 o 5 años y los 14, 15, aunque esto es un límite estadístico, insisto que puede haber personas más allá, personas más acá, pero cuantos más consideramos, pues así es el programa. Es decir, los que lo poseemos hemos sido instruidos ahí. Y hay muy pocos, por no decir inexistentes, personas que hayan empezado sus estudios de música, aunque toquen en do después de los 15 años, y que tengan el oído absoluto, porque se ha perdido. Es decir, nacemos con una sensibilidad auditiva extrema. Visual no, la visión, yo no estoy hablando aquí de la visión, es otra cosa. Funciona de otro modo, madura más tarde, ese es otro enredo, pero el oído ya estoy diciendo que funciona íntegro. El oído absoluto decía, ¿qué cosas tiene de bueno para los músicos? Hombre, no es una condición para ser un buen músico, pero es un buen predictor del éxito. Y no hace falta estudiar psicología para eso. A cualquiera que le pregunten, pues si son sus hijos, más. Un niñajo de 4 años o una niñaja de 4 años que canta, es decir, que afina sin problemas, que hace dictados a su nivel sin problemas, pues ¿qué puedes decir de él? Pues que funcionará musicalmente, como invariablemente ocurre. Es decir, el oído absoluto sí que es un predictor muy fiable del éxito en música, pero no es necesario. Muchos músicos son excelentes musicazos y no tienen oído absoluto. Voy a poner un ejemplo. Wagner desafinaba al cantar, pero eso no quiere decir que no sea Wagner. Es decir, sí, su música sigue siendo, y muchas personas. Es decir, es un defecto, si quieren, temporal. En el momento que había que educar eso no se educó, pero la opinión que circula es la contraria, como que el oído absoluto se adquiere y no se sabe muy bien para qué. Algunos incluso argumentan que es peor. Es peor tener ahí. El oído absoluto es una representación estable de la frecuencia y nada más, no tiene ningún misterio. Más o menos, no lo voy a comprobar para no hacer el ridículo, porque cada año se me va bajando. Pero el oído absoluto tiene mucho que ver con el tema de hoy, por lo que les acabo de contar de los bebés, por el hecho de que se nace con él, es decir, con una sensibilidad extrema a frecuencias, a consonantes y a todo. Y en función de lo que oigo a mi alrededor en los 2 primeros años de vida, voy perdiendo la sensibilidad. No es que yo no sea sensible a tercios de tono, y ustedes tampoco, sino que los oímos y no les adscribimos ya un significado.
Bien, sépanlo, hay un límite inferior para educar el oído absoluto y un límite superior más allá del cual, por más que se empeñen, no se va a adquirir, y tampoco el lenguaje. ¿Cuál es la relación entre el oído absoluto, los músicos y el tema de la conferencia? Esto que vemos aquí es un escáner cerebral. La foto es de Larry, él es Lawrence Parsons, un buen amigo de Texas, y esto hacen en los laboratorios estos, pues te sientan debajo, te ponen un dictado, o te dicen toca el violín, o toca el acordeón, y intentan observar después con las imágenes qué áreas encienden, qué áreas no. Esta foto es suya, la hizo él, me autorizó a publicarla. Esta es la Universidad de San Antonio en Texas, donde él trabaja, o trabajaba, ahora está en Inglaterra. Y esto que vemos abajo es una representación del área de Wernicke en músicos con oído absoluto y en población normal. Es decir, lo que estamos viendo aquí, este estudio lo llevó a cabo no Larry, sino Gottfried Slow. Sí, digo, no lo he traído. Sí, él es Gottfried Slow. Lo conocimos en Boston hace muchos años, nos atendió hora y media. Este dio el campanazo en todo el mundo, esto fue en el año 95, porque estudió el córtex de muchos músicos con oído absoluto y concluyó lo siguiente. Esto que vemos aquí es el hemisferio derecho, ¿lo ven? Lóbulo temporal, este es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo. Y aquí se indican las áreas auditivas y también Wernicke. Aquí, los ojos están aquí delante, es decir, izquierdo, derecho, desde arriba, y aquí están los ojos, y esto corresponde a la población normal. Es decir, yo siento a muchas personas, cuando digo normal, no quiero decir nada, quiero decir que no saben música, ¿no? Yo siento a muchas personas debajo del escáner y observo cuáles son las áreas auditivas que se activan con estas tareas. Y estos corresponden a lo mismo, pero en músicos con oído absoluto. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y vista desde arriba, aquí están los ojos, y este es el resultado que dio el bombazo. Y es que en los músicos que poseemos oído absoluto, el área de Wernicke en el lado izquierdo, o en el derecho si fuera el caso, que son muy pocos, es casi el doble que en la población normal, es decir, que está fuertemente relacionada con poseer o no oído absoluto. Hay otros datos que me he saltado por el camino y ya los consignaré. En las áreas auditivas, ¿qué se sabe? Se sabe ya hace más de medio siglo que cada 2 milímetros hay una octava más o menos. Hay registros que son tonotópicos, es decir, como estos, nota al lado de nota, y otros que son de otro tipo, no voy aquí a enredar más. Pero este fue el campanazo de Gottfried Slow, es alemán, pero está afincado en Boston, y estuvo durante un par de semanas en los periódicos de todo el mundo. Es decir, que los músicos con oído absoluto, pues lo mismo que pasaba antes. ¿Por qué tengo ese cabezón aquí y esas manos gigantescas? Porque hago muchas filigranas con ellas y percibo muchas filigranas, y con esto igual. Respecto a los violinistas, por poner un ejemplo que no le he traído a colación, también el dedo meñique del hemisferio del hemisferio derecho, que es el que corresponde a la mano izquierda. Sí, ¿por qué? Pues porque es el más débil y el más torpe, es decir, que es el que más trabaja. Para hacer lo mismo que este o este, tiene que trabajar, pues esto luego se desarrolla más, pues así es. Es decir, el dedo meñique de la mano izquierda en el hemisferio derecho de un violinista, que vaya jaleo, es mucho mayor que los demás, y así es. Esto con los músculos. Y con el oído pues pasa igual. Es decir, un área que trabaja mucho, una estructura que aprende a discriminar muy mucho, pues también crece en funcionalidad, digamos así. Esta que he traído aquí es para hablar de otra parte. Estamos viendo qué tiene que ver el oído absoluto con la música. Ya les he mostrado los bebés, les acabo de mostrar lo que pasa en el córtex de músicos profesionales. Está aquí porque es el mapa del mundo, pero está hecho con notas. No sé si lo ven, lo he tenido que ampliar bastante. Está bien enfocado, ¿no? Se ve bien los dibujos esos. Normalmente no digo pero no nos hemos preocupado nunca de enfocar eso. Está hecho con notas. Y esto viene a cuento de las lenguas tonales, de las cuales también habrán oído hablar. En primero de historia no, pero en estética sí. Porque las lenguas tonales, ya ven a dónde voy, claro. Hay un resto todavía actualmente, son estas. Aproximadamente la mitad de las lenguas actuales son lenguas con tonos. Y esto es un arcaísmo, quiere decir, se cree que en épocas remotas de la humanidad, quizá hace 800.000 o un poco menos, bueno, que antes de haber lenguas articuladas, había lenguas tonales. Que son más que las lenguas articuladas como la mía,
son mucho más modernas. Y ahora puedo transmitir muchas más cosas con 28 fonemas que recombino como en un mecano y todos casan con todos, que con 7 notas. Esto es de cajón. Pero esto es lo que se cree, que las lenguas tonales son un resto no de la evolución de Homo ergaster y eso, pero sí de nuestro propio linaje hace muchos cientos de miles antes de tener lenguas articuladas. De hecho, ya les digo, la mitad de las existentes siguen siendo tonales, lo que pasa es que la mayoría son de 2 tonos. Solo de 2 son las que dice aquí, simple tono. Son todas estas, son bantús, lenguas khoisan se llaman. También algunas de las lenguas athabasquian, son los indios de Norteamérica, y algunas más. Pero aquí, en el sudeste asiático, esto es Tailandia, Corea, Birmania, todo eso, ahí subsisten todavía algunas con más de 2 tonos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aquí, por ejemplo, entre las bantús, la mayoría son de 2 tonos, un hablante cuando está hablando, además de las consonantes y la sonsueta de la prosodia y la ironía y todo lo que tú quieras, que también lo tienen, habla a 2 niveles de altura. Y lo mismo, las mismas palabras dichas a diferentes alturas significan cosas diferentes. Eso es literalmente lo que estoy diciendo. Nos choca mucho a los occidentales cuando nos cuentan estas cosas. Eso no puede ser, que no lo entendemos, pero así es. El caso más extremo es este. Esto es Cantón, la península de Cantón, de donde vienen muchos restaurantes chinos, por lo menos de los que hay aquí, son de ahí. El cantonés tiene 9 rangos de entonación. Es decir, no estoy diciendo ahora de cantar, que también cantan, claro que cantan. Estoy hablando de hablar. En el cantonés yo tengo 9 registros de altura que cada oyente de cantonés distingue. Si yo soy una chica menuda y delgada, a lo mejor tengo una voz muy aguda. Y soy un señor grandullón y muy gordo, pues a lo mejor tengo una voz muy grave. Es decir, las frecuencias no son absolutas. No es que el oyente sabe en qué registro del piano, sino que a cada cual se le atribuyen 9 rangos y esto ocurre sobre la marcha sin ningún problema. El griego clásico, el que se hablaba en Atenas, y esto es lo que hemos intentado ver en la tragedia, aunque el año ha ido como ha ido, era una lengua tonal de este tipo también, y otras perdidas también. Lo que les voy a recordar es que esto corre a cargo del hemisferio derecho. Bueno, esto no. De hecho, si yo siento a un hablante de lenguas tonales debajo de un escáner, mientras está hablando, es decir, cantando, veo que el tono también lo controla el hemisferio izquierdo. Pero claro, las vocales ya les he explicado lo que hay. El chorro vocálico es como el componente musical que va metiendo el otro hemisferio para que aquello se trabe, se trence y lo que fuera. Pues bien, ahí es donde vamos. Entre hablantes de lenguas tonales, en efecto, la posesión de dedo absoluto es superior más de un factor 10 al resto de población de otras partes. Es decir, que por ser un hablante de lenguas tonales también conservas estabilidad, porque claro, es útil para el lenguaje. En el caso de estos idiomas, insisto, no es absoluta, no es como cuando hablamos entre músicos. El la es la, y si no te has ido, pero da igual, es decir, la habilidad está conservada. Otro nexo con las lenguas, perdón, con el oído absoluto es lo que llamamos síndrome de Williams. Yo no voy a extenderme aquí, en el canal hay una conferencia sobre el síndrome de Williams. Ellos no son los savants famosos, estos autistas, son un síndrome aislado, padecen retraso mental, como se hablaba antes, un CI bajo y otros hándicaps y otros problemas, pero invariablemente casi todos ellos, no todos, porque claro, si tú no le das instrumentos, pues no tocan, pero todos aprenden a tocar a la larga un instrumento. Muchos, si no la mayoría de ellos, si no todos los que tocan, tienen oído absoluto. Vean la sesión si sienten curiosidad o infórmense. Aquí hay uno en la Llosa de Ranes. ¿Aquí dónde? Ah, el conservatorio dice. Bueno, en la Llosa de Ranes hay uno que se llama Iván, que a veces sale en los vídeos, tocan la banda, claro, tocan de memoria, pero tocas. Son una gente entrañable, porque, pero no son autistas, son una cosa diferente. Tienen muy bien preservadas las áreas límbicas, lo que ven aquí, que son las que nos dan la emoción. O sea, el tío se te pone al lado como si te conociera de toda la vida. Y a ti te pasa igual, es como si... Son muy sociables, hablan normalmente, con toda normalidad. Pero luego tienen otros problemas que no me voy a parar. ¿A dónde voy? Oído absoluto. Después hay otro resto de casos informados que no son los savants, que les voy a mostrar en un momento,
pero sí son esto que llaman autistas, ¿sabes? Son casos aislados, que también poseen oído absoluto. Y por último están los savants, que estos sí son una cosa muy especial. Los savants o sabios, antes los llamaban idiotas sabios, pero lo de idiot viene de que en el siglo XIX a las medidas de CI se hablaba así, hasta 60 era cretino, imbécil, eran términos psicológicos, hoy los usamos como insulto, pero por eso se llaman idiot savants a veces, es por la denominación psiquiátrica de 1900. Pero un savant, claro, un savant no es un Williams, ni es un autista de estos que a veces los hay, que pinta uno, hace cosas, no, un savant es una persona prodigiosa. Teclear savants músicos, salimos en YouTube, sin entrar en el canal. Es decir, que ya hemos hablado de todo lo que estamos hablando aquí en detalle, pero yo se lo resumiré muy rápido. Hay conocidos, hay unos 100 en todo el mundo, estos sí que son autistas, incluso algunos profundos, otros no tanto. Es decir, gente que no sabe asearse, no sabe vestirse, no puede caminar sola por las calles de las ciudades modernas, que tiene que ir siempre con su padre o con un adulto, y sin embargo uno se aprendió 8000 libros de memoria, todas las carreteras de Estados Unidos, ese es el famoso de la película Rain Man, está inspirada en uno de estos. Bueno, hay unos 100 en todo el mundo conocidos, pero todos no son músicos. Por ejemplo, el de Rain Man no era músico. Músicos hay unos 10, y 2 que ya murieron. Este es de tiempos de la guerra de secesión norteamericana, se llamaba Thomas Wiggins, se llamaba el ciego Tom, se le conoce normalmente, que es que no me quiero parar porque no es el tema, y ustedes lo pueden curiosear. Bueno, huelga, todos tenían oído absoluto, claro que sí. Este es Matt Savage, en Estados Unidos lo conocen como el Mozart del jazz. Les contaré una de del ciego Tom. En toda su vida era retrasado, claro, y ciego, invidente. El general Bethune, que es de pequeñito, que era hijo de uno de sus plantaciones, vieron que el niño tenía mucha facilidad para cantar, se lo trajo a su casa, le puso en el piano. Bueno, al final de su vida se sabía más de 7000 temas, los tocaba, y había compuesto otro, no los escribía, lo escribía otro. Mark Twain, que es Mark Twain, el de las novelas, no se perdía ni uno solo de sus conciertos. Bueno, en toda su vida no utilizó más de 200 palabras, pero 7000 piezas. En una ocasión lo llamaron a la Sorbona, hizo giras por todo Estados Unidos. La familia del general ganó casi $1 millón de la época, que se dice pronto, por todo Estados Unidos, era muy famoso. Lo llamamos a la Sorbona, aquí a París, para que viniese, se le pagó el viaje y se le trajo. Y los profesores habían preparado, profesores de piano de la Sorbona, catedráticos, habían preparado unos diseños para poner a prueba aquello, a ver si había trampa o caer, como un espectáculo circense. Y en uno de ellos se le hizo escuchar 3 pianos, 2 que tocaban muy fuerte, una melodía, una pieza combinada, y había un tercer piano que hacía pocas notas. Le pidieron que sacase eso, y el tío, cuando dejaron de tocar, lo que duró, sin ningún problema, tocó exactamente esas notas. Pero después había otra prueba en la que uno de ellos había compuesto una pequeña pieza, no simple, pero que era posible tocarla con una sola mano. Era varias voces, estaba compuesta de forma que tú la podías tocar solo con una mano. Y él la tocó así, es decir, el catedrático, el otro está ciego, está ahí sentado entre el público, y el catedrático llegó allí, la tocó como la había preparado con la mano izquierda, y después se dijo a Tomás que suba Tomás. Tomás subió, se sentó y hizo exactamente lo mismo. No tocó la pieza a 2 manos, sino que se puso una mano detrás y hizo exactamente. Captaba hasta la intensidad relativa. Se dio cuenta por la acentuación y la pulsación que el fulano que estaba tocando no estaba con las 2, estaba con una. Como le habían pedido que hiciera lo mismo, él hizo lo mismo. Bueno, hay unos 10, yo no los voy a detallar aquí, en el canal están, y de todos hay, si no 10 minutos 3, ya los pueden ver, tienen esta propia, y por supuesto todos tienen oído absoluto.